Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Iker Android X y estamos en un nuevo video. Amigos, antes de empezar solo quería decirles algo muy breve y es que, bueno, quería desearles un feliz año nuevo y que pues este año sea de los mejores para ustedes. Si este año fue muy malo, este va a ser mejor y solo son mis sinceros deseos para todos ustedes. Y bueno, yo no acostumbro a hablar tantas cosas antes de empezar, pero dicho esto, vamos a empezar y es que en esta ocasión les traigo un video muy interesante para las personas que están empezando en esto de la música. Y bueno, ahorita pues si ustedes quieren poner sus letras en sus historias de Instagram, como por ejemplo voy a buscar ahorita eh, Instagram, vean, aquí estaba yo poniendo una letra mía para mostrarles a ustedes. Aquí busqué y que recorté ya para no hacer tan largo el video, ya para tener solo a la mano el video. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, esta canción, la letra, vean. Obviamente la sincronización no está muy bien porque yo no lo he hecho así. Así igual manera yo podría poner este tipo de letra. Y así amigos, esto ustedes lo van a lograr hacer con este video que pues comenzamos en este momento. Entonces, lo único que vamos a necesitar es tener una cuenta de Spotify. De preferencia que sea premium. Amigos, yo sé que no todos tenemos la facilidad de obtener o pagar una suscripción que no son tan costosas, pero no todos tenemos la misma facilidad. Entonces yo les recomiendo que se creen un correo y creen una cuenta premium que te da 3 meses gratis y ya cuando ya vaya a pedirte la factura, cancelas la suscripción. Yo hago así. Ojo, es una cuenta premium, no la versión de Spotify Premium, porque hay personas que buscan Spotify Premium, pero la aplicación no es una cuenta premium. Entonces, teniendo una cuenta premium, ahora tenemos que descargar Music Match. Entonces, aquí tenemos que registrarnos. Aquí vamos a darle todo. Aquí tenemos que registrarnos o iniciar sesión. Yo siempre inicio sesión con Google. Ok, aquí yo ya seleccioné mi cuenta de Google. Me va a cargar todo porque ya he creado la cuenta, ¿no? Ya está registrada, entonces le voy a permitir acceso. Aquí le vamos a dar donde dice Music Match, le van a dar permitir, perdón. Aquí lo vamos a conectar con Spotify y aquí van a poner su cuenta de Spotify. Esa cuenta que ustedes tienen que es premium, ¿no? Entonces yo aquí la voy a poner. Y ok, yo aquí ya tengo mi cuenta. Ahora le vamos a dar en iniciar sesión, me he equivocado. Le vamos a dar en iniciar sesión y pongan en recuérdame. Aquí le damos en guardar en caso de que su teléfono lo permita y le damos aquí en aceptar. Ok, aquí ya tenemos conectado pues nuestro Spotify con Music Match. Aquí esto ignórenlo, ustedes podrían pagar esto también, pero no es muy interesante. Entonces ahora, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? Es buscar nuestro perfil de artista, en este caso yo. Ok amigos, aquí una vez ya estén en pues su cuenta de Music Match, ya sincronizada con Spotify y todo eso, vamos a buscar el artista al cual le queremos agregar una letra, ¿no? En este caso voy a buscar Iker Cortés. Si se fijan aquí, no sé por qué me ha puesto esta foto de mujer, pero no es mi foto, amigos. No sé qué ha pasado. Alguien se ha pasado con eso, pero bueno. Entonces aquí nos aparecerían los temas, canciones populares. Y bueno, abajo nos aparecerían los álbumes. Y bueno, hagamos de cuenta que yo quisiera agregarle letra a este. Bueno, ya tiene la letra, pero bueno, a esta por decirles. Entonces, aquí ustedes tienen que pues poner una letra correcta. Yo no voy a reproducir la canción porque está registrada con, pues tiene derechos de autor, el video me lo pueden borrar con mi propia canción. Entonces aquí hagan de cuenta que su canción tiene un verso que diga, por ejemplo, no hago trap, que en este caso mi canción dice no hago trap y se pasa, no hago pot, solo hago la, por decirles. Tienen que ir así línea por línea. Entonces aquí digamos, después de todo lo que siento, por decirle, ya no me siento contento, un ejemplo. Y así, vayan así. Los coros igual, si dice yo te amo, por ejemplo, lo ponen así. Y tú también, por ejemplo. Entonces, lo siguen así. Esa es la idea, ¿no? Entonces aquí en tag,
una vez ya tengan así, ya les muestro cómo aparece. Aquí le voy a descartar porque esto no es la letra correcta. Les muestro aquí, miren. Entonces aquí hagan de cuenta que ustedes ya agregaron la letra, porque por lo menos solo se envía la letra sola, sin ninguna sincronización. Entonces una vez ya la envíen, les va a aparecer aquí esto de que diga contribuir. Aquí le van a dar palabra por palabra. Esta es para agregar la letra, por ejemplo, que diga, no hago otra, por decirles así. Por ejemplo, ya va a ver, que empiece. Obviamente, como les he dicho, le he bajado volumen. No hago trap, no hago rap, no hago pot, solo hago la mierda que sale del fondo de mi corazón. No es por ti, no es por mí, no es por nadie, solo hago la mierda que sale del fondo de mi corazón. Obviamente ustedes lo van a hacer muy bien sincronizado, ¿no? Yo en este caso lo voy a cerrar sin guardar. Y otra cosa que ustedes pueden hacer es esto, es de palabra por palabra. No, perdón, ya lo había hecho eso. Normalmente les aparece que sincronice la letra solo de este modo, vean. De este modo, ya me va a cargar. Por ejemplo, hagan de cuenta que la canción ya empezó aquí. Va a ir así. No hago trap, no hago rap, no hago pot. Solo hago la mierda que sale del fondo de mi corazón. No es por ti, no es por mí, no es por nadie. Solo hago la mierda. Y así. Entonces, así la primera vez, vean si fijan aquí le va apareciendo los segundos de cuánto va la sincronización. Yo lo voy a cerrar. Otra cosa muy interesante es esto, que le damos aquí donde dice estructura de etiqueta. Ejemplo, aquí nos va a aparecer esto lo voy a descartar. Y aquí nos va a aparecer, por ejemplo, este es un precoro, una intro le podríamos poner. Una intro, este sí es el coro real, porque el primero empieza así como un desvanecido, ¿no? O apareciendo, creo que se llama ese efecto. Aquí ya le pondríamos el coro. Aquí es como le podemos poner un verso. Aquí otro verso. Y aquí un hook, porque solo son voces. Los créditos le llaman muchas personas. Aquí iría otra vez el intro. Uy, perdón, el coro, perdón. Aquí iría otra vez el coro, perdón. Yo creo que me equivoqué aquí arriba también. Ah, no, está muy bien. Aquí pues ya sería otro verso. Y termina la canción. Entonces una vez aquí ya le dan en enviar. Y cuando lo envíen le va a aparecer que sincronice la letra otra vez. Pero no es letra por letra, sino solo pues la letra. En este caso a mí también me aparece también la opción de enviar la letra con pues sí, con esto, con la estructura de lo que sería pues la canción. Vean, si se fijan aquí, si yo voy al verso del 2.22, aquí empieza el otro verso, vean. Claro, se olvidó ya del rap. Y así, si quiero ir a un coro, por ejemplo, no hago trap, no hago rap, no hago pop, solo hago la mierda que sale del fondo de mí. No es por ti, no es por mí. Y así sería todo, amigos. Obviamente yo no les he enseñado muy bien a poner la letra, porque eso ustedes lo tienen que aprender muy bien. Eso ya es cuestión de ustedes, que su letra aparezca muy bien sincronizada, ya va a ser trabajo de ustedes. Si su canción está como el audio bien adelantado y la letra atrasada, eso ya es cuestión de ustedes. Y bueno, este es el sencillo video que pues he podido hacerles. Y bueno, eso es todo, amigos. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Adiós.